En este video tutorial vamos a ver cómo instalar un servidor FTP en Ubuntu 13.04. El servidor que vamos a instalar se llama ProFTPD. Voy a abrir una consola de comandos, Control Alt T, ponerlo un poco más grande. Veis que entro en modo root porque en el sistema ha entrado en modo root. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar el servidor. Sudo apt-get install ProFTPD. Le dice que si deseamos continuar, contestamos que sí. Nos vamos a esta ventana con el tabulador. Elegimos independiente porque vamos a conectar a varios usuarios. Podéis leer la información. Es algo así como entrar en modo servicio o ejecutarlo. Y ya lo tenemos instalado. Una vez que lo tenemos instalado, ahora lo que vamos a hacer en un primer paso es crear una serie de usuarios que puedan utilizar desde otra máquina o desde la misma red o desde internet este servidor FTP. Ahora mismo los únicos usuarios que tenemos en el sistema son user y el usuario root, que es con el que he entrado, así que voy a crear 4 usuarios. Los vamos a crear también en modo consola. Vamos a limpiar primero para que todo quede más claro y vamos a decirle sudo user añadir usuario con el parámetro -d en el directorio var www, que es donde instala Apache por defecto el directorio para servir páginas web, y vamos a crear un usuario que vamos a llamar, por ejemplo, Juan, espacio en blanco, -s, y lo vamos a redirigir a un shell falso que se va a llamar bin false para el usuario Juan. Con esta orden creamos un usuario que va a tener como shell este directorio y que si quiere subir hacia un directorio superior, pues lo va a rechazar porque lo hemos creado en un shell falso. Pulsamos intro. Ahora vamos a crear otro usuario. Por ejemplo, vamos a crear uno que se llame Paco. Y cambiamos aquí también Paco. Pulsamos intro. Y ahora vamos a crear uno que se va a llamar Luis. Y cambiamos también al shell de Luis. Pulsamos intro. Y en el último usuario vamos a crear solamente 4. Pues vamos a llamarle Pedro. Pedro. Ya tenemos los 4 usuarios. Ahora hay que colocarles un password a cada uno de ellos. Así que sudo password Juan. Le voy a colocar el mismo nombre, el mismo password que el nombre del usuario, para acordarme. Así que introducimos la contraseña Unis, que voy a teclear Juan. Repetimos la contraseña Unis, Juan. Y ya tenemos la contraseña para Juan. Lo mismo para Paco. Le voy a poner de contraseña a Paco, igual, Paco. Ahora se la vamos a poner a Luis. Luis. Y por último a Pedro. Si tuviéramos muchos usuarios, pues crearíamos un script para realizar todo esto. Ya tenemos los usuarios creados, asignadas sus carpetas, asignado un shell falso y con
contraseña. El siguiente paso es crear los directorios que acabamos de asignar, que no están creados, así que lo vamos a crear. Si no estuviera instalado Apache, pues tendríamos que instalar Apache. Vamos a comprobar si tenemos instalado Apache. Vamos a el gestor de archivos, nos vamos a equipo, nos vamos a var y vemos que no aparece ninguna carpeta www. Si nos fuéramos a etcétera, pues aquí aparecería como Apache, la carpeta Apache de la instalación y no la tenemos, porque esto es una instalación limpia de Ubuntu, así que lo que voy a hacer es instalar Apache. apt-get install Apache 2. Como no tarda mucho, ya tenemos instalado Apache. Vamos a comprobarlo entrando en localhost, abriendo una ventana de navegador y tecleando localhost. Si nos aparece este mensaje es que tenemos instalado correctamente Apache. Ahora si nos vamos al gestor de archivos y nos vamos al directorio etcétera, que es donde aparecen, ya tenemos aquí la carpeta Apache con su archivos de configuración, Apache config, y si nos vamos a la carpeta var, ya tenemos la carpeta www aquí, así que vamos a crear aquí las carpetas que acabamos de asignar. Las carpetas que acabamos de asignar, como veis, ya las teníamos por ahí, ya no aparece en la consola, pero tienen el mismo nombre que los usuarios que acabamos de crear. Si limpiamos la consola y nos movemos con las flechas, pues podéis ver que lo tenemos aquí, que hemos ido creando una carpeta, o hemos ido asignando una carpeta dentro de la carpeta www con el nombre del usuario. Y aquí tenemos los usuarios que hemos creado. Vamos a crear estos directorios. Estos directorios los podríamos crear directamente desde el gestor de archivos, pero lo vamos a hacer desde consola. Para crear los directorios, tecleamos mkdir -p para que cree los dos a la vez que voy a poner. Y vamos a, dentro de var www, vamos a crear primero el de Juan y doc. Vamos a crear estos dos. Vamos a crear un directorio Juan y dentro de él uno que se llame doc. Aquí, en esta carpeta. Vamos a pulsar intro y ya lo tenemos aquí. Lo veis, un directorio que se llama Juan y dentro uno que se llama doc. Porque vamos a hacer que cada usuario entre en la carpeta con su nombre, pero que no pueda subir hacia arriba en el árbol de directorios y que lo único que pueda hacer en esta carpeta es ver lo que hay y entrar en la carpeta doc, donde él ya puede colocar todo lo que quiera, los archivos, las páginas web y lo que le parezca. Los permisos van a estar dados hacia el directorio doc y el directorio Juan es donde entra por defecto como directorio raíz. Por eso hay que crear dos. Vamos a hacer lo mismo, pero aquí vamos a colocar Paco, Luis, y Pedro. Ya deberíamos de tener aquí las carpetas. Juan, Luis, Paco y Pedro. Y dentro de cada una de ellas, pues una carpeta doc, que es donde ellos se van a poder mover. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es asignar los usuarios a estos directorios. Vamos a asignar cada uno de estos usuarios a estos directorios. Para eso tecleamos sudo chown -r con mayúsculas y ahora el nombre del usuario Juan, por ejemplo,
como var www Juan. Exactamente lo mismo para Paco. Hacemos lo mismo con este usuario y nos quedan dos. Uno es Luis y el otro es Pedro. Ya tenemos asignados a cada usuario ese directorio, su directorio raíz. Ahora lo que vamos a hacer es modificar el archivo shell para que también acepte el directorio falso que hemos creado antes. Para eso, pues nos vamos a ir a el equipo, etcétera, y vamos a editar el archivo shell que andará, aquí lo tenemos, botón derecho, abrir con el editor, con gedit o si tenemos subline test, pues con subline test. Añadimos el shell falso, guardamos, cerramos. Y ahora nos vamos a ir a etcétera, al directorio proftp, aquí le tenemos, y vamos a editar el archivo proftpd config. Botón derecho, abrir con el editor y vamos a añadir algunas líneas. En concreto, de momento, simplemente vamos a añadir la línea, por ejemplo aquí, esta la vamos a descomentar para que el directorio por defecto sea el del propio usuario. Descomentamos esta línea que veis aquí. Guardamos. Se pueden modificar algunos parámetros más, pero con esto ya funcionaría. Y ahora vamos a cerrar, nos vamos a la consola y vamos a restaurar nuestro servidor FTP porque hemos hecho una serie de cambios en su config. Así que para restaurar, sudo service pro ftpd restart. Lo para y lo vuelvo a encender, con lo cual ya nos aseguramos de que lo ha leído correctamente. Ahora vamos al ordenador anfitrión, que es como si fuera otra máquina, y vamos a ejecutar el cliente FTP filecilla. Aquí le tenemos. El servidor vamos a ver cuál es el número del servidor, porque desde un cliente o le hemos asignado un alias o tenemos que teclear su IP. En este caso vamos a buscar la IP de este servidor, pulsamos en las conexiones, información, y es 192.168.179.132 la IP de este ordenador. Así que pues vamos a teclearlo. 192.168.179.132. El nombre de usuario pues vamos a entrar con uno, por ejemplo Paco. La contraseña, como le hemos puesto la misma, pues Paco. El puerto es 21 por defecto, conexión rápida. Y ya tenemos el directorio Paco aquí. Y si queremos subir hacia arriba, no nos deja porque estamos, aunque diga directorio listado correctamente, estamos, como le hemos asignado un shell falso, no sube. ¿Y qué privilegios tiene Paco en este directorio? Pues puede crear otros directorios, por ejemplo el directorio www, puede coger algún archivo, vamos a coger algún archivo, por ejemplo tengo aquí un archivo de vídeo, lo voy a arrastrar. Y veis que puede colocar aquí lo que él quiera, lo puede cambiar de carpeta, ahora lo tiene aquí, lo podemos incluso cambiar de carpeta así, e incluso podemos borrar este archivo. Y como veis,
estamos en Paco. Para saber que estamos en Paco nos vamos a ir a la máquina, nos vamos a ir al gestor de archivos, vamos a ir al directorio var www Paco y voy a crear aquí un documento nuevo vacío que se va a llamar este directorio es de Paco. Nos vamos a ir al FTP, vamos a refrescar y como veis, ahí estamos. Este es el directorio de Paco. Exactamente lo mismo si queremos establecer una conexión con otro usuario, por ejemplo Pedro, contraseña Pedro, conexión rápida. Vamos a establecer una nueva sin abortar la que tenemos. Esperamos el mensaje de bienvenida y por supuesto ya tenemos el directorio exactamente igual que el otro. Vamos a coger otro archivo, por ejemplo este, 36 megas, lo vamos a arrastrar y ya lo ha pasado. Por supuesto puedo pasar archivos de la máquina, en este caso del FTP, al anfitrión de esta manera, arrastrando. Aquí lo tenemos. Y como veis funciona nuestro servidor FTP correctamente. Evidentemente, si entramos con el ordenador anfitrión desde un navegador 192, 168, 179, 132 barra Paco, aquí aparece lo que hemos hecho, podemos entrar y si queremos impedir el poderlo ver vía web, pues eso sería cambiar el Apache Config, que eso es en otro vídeo tutorial. Pero como veis, accedemos perfectamente tanto vía web desde un ordenador distinto de la red como desde el propio ordenador. También lo podríamos haber hecho directamente desde aquí. Aquí lo tenemos. Podemos ver el archivo, podemos irnos a los directorios que tenemos y podríamos descargarnos otros archivos si le decimos descargar. Como veis me está preguntando que dónde deja esto y en el directorio de descargas. Y así tenemos en funcionamiento un FTP server en Ubuntu 13.04.